Dios Todopoderoso dice: Las personas gastan su vida persiguiendo el dinero y la fama. Se aferran a estas cosas como si fuera un clavo ardiendo, pensando que son sus únicos apoyos, como si teniéndolos pudiesen seguir viviendo, y de ese modo creen que es posible eximirse de la muerte. Pero solo al momento de estar cerca de morir, ellas se dan cuenta de cuán lejos están todas estas cosas de ellas. Cuán débiles son frente a la muerte, cuán fácilmente estas cosas que desean se hacen añicos. Cuán solas se encuentran, cuán desamparadas están, sin ningún lugar a donde poder ir. Son conscientes de que la vida no puede comprarse con dinero ni comprarse con fama, que no importa cuán rica sea una persona ni la posición que tenga, todas ellas son pobres e insignificantes por igual frente a la muerte. Ven que el dinero no puede comprar la vida, que la fama no puede borrar la muerte, que ni la fama ni el dinero pueden alargar un solo minuto o un segundo la vida de una persona. Amén. Tengo algo de experiencia con lo que Dios dice aquí. Antes de creer en Dios, solía pensar que tener dinero lo era todo, que me traería respeto y admiración. Trabajaba día y noche para ganar dinero. Me volví una esclava de ello. Pero cuando logré ganar dinero, me enfermé de cáncer, casi a punto de morir. Luego de leer las palabras de Dios, descubrí que el lucro no era el camino correcto y que era un truco de Satanás para poder corrompernos. Así fue como desperté. Cuando era joven, mi familia era pobre y no podían pagar mi educación, así que fabricaba y vendía cercas para pagar la escuela. Mientras trabajaba en el campo, me corté el dedo meñique. No teníamos dinero para pagar el tratamiento y sigo sin poder extenderlo del todo. Después de casarme, mi esposo y yo éramos pobres. Nuestros amigos y familiares se alejaban de nosotros. Veía el respeto que inspiraban los ricos, cómo se alimentaban y se vestían sin problemas, los envidiaba mucho. La gente suele decir el dicho: por dinero baila el perro. El dinero no es supremo, pero sin él no se puede hacer nada. La gente también suele decir: aquel que paga es quien manda. Y yo entonces pensaba que era verdad. Con dinero puedes alimentarte y vestirte, y genera respeto y admiración. Creía que el dinero lo era todo. Juré que trabajaría y que ganaría dinero. Quería escapar de la pobreza y vivir como la gente rica. Luego, mi esposo y yo administramos la cafetería de una escuela. Cientos comían allí todos los días. Para ahorrar dinero, teníamos a un solo empleado. Mi esposo y yo trabajábamos de las 4 de la mañana hasta la medianoche todos los días. Yo seguía trabajando, aunque estuviera resfriada. Para ganar más, también hacíamos trabajo agrícola. Durante la temporada alta, hacíamos horas extras para cosechar durante la noche. Al trabajar día y noche, empecé a sentir mareos de vez en cuando. A veces dormitaba cuando cortaba vegetales y me lastimaba las manos. Las heridas solían cubrirse con sal. Eso dolía mucho. Aunque estaba muy cansada, cada vez que veía aumentar mis ganancias, me sentía feliz. Sentía que todo había valido la pena. Y cuando veía a los ricos, con sus ropas, comiendo y riendo, me decía a mí misma: tengo que ganar aún más. Pensaba que, si trabajaba arduamente, algún día estaría al nivel de la gente rica. Por usar agua fría a diario, tuve artritis reumatoide grave. Mis articulaciones se deformaron y un disco de mi columna, con el tiempo, se desplazó. Tuve dolencias en los huesos y en el ciático. Debía operarme y estar 3 meses en el hospital. Pero yo no quería dejar de ganar y entonces me negué. Incluso 3 días habrían sido demasiado. Así que
Seguí trabajando día y noche. Al final, como nunca podía comer en hora ni dormir lo suficiente, padecí gastroctosis y gastroenteritis. Desarrollé miomas uterinos, prolapso de ovario, miocarditis y también una anemia muy severa. Era una enfermedad tras otra. El dolor era algo insoportable y no podía dormir durante la noche. Lloré muchísimo ese tiempo. Estaba perdida. Llegué a pensar, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Será para pasar la vida luchando para ganar dinero? No tenía respuesta. Sentía que, dentro de la sociedad, para lograr algo necesitaba dinero. Así que me dije a mí misma, mientras siga estando de pie, puedo trabajar. Y entonces volví a ir tras el dinero. Pero un día tuve que ir al hospital y me diagnosticaron 2 tipos de cáncer: cáncer de pulmón y de mama. Cuando me dijeron esto, de repente me sentí débil. Me acosté en mi cama y lloré durante horas. Para tratarme, fui a todo tipo de hospitales y gasté casi todos nuestros ahorros. Pero nada estaba dando resultado. Y el medicamento me provocó una hinchazón terrible. Cada noche, en silencio, me acostaba en mi cama mientras miraba por la ventana y me sentía desesperada. Pasé toda mi vida ganando dinero y además de no lograr ser rica, mi salud estaba arruinada y mi vida era miserable. Entonces, ¿qué sentido tenía vivir? Ya no quería matarme solo para ganar dinero. Pero a mi esposo lo hacía feliz. Él decía, si estás viva, aún puedes trabajar. Su indiferencia me molestaba y me decepcionaba, y me sentía desamparada. Yo apenas tenía 40 años. A ese ritmo nunca tendría una vida feliz. Nunca vería a mi hijo casarse. No quería morir de esa forma. Quería seguir viviendo. Pero sin dinero, ¿cómo recibiría tratamiento para vivir? La única manera era ganar dinero. Decidí seguir y trabajar mientras tomaba la medicación. Un año después, mi esposo abrió una planta de carbón con el resto de los ahorros. Pasó un año y abrió una planta de aceite. Todos los días yo iba de una planta a la otra a pesar de mi enfermedad. Después de años de trabajo, finalmente ganamos dinero. Compramos una casa y un auto, gozando de una buena vida material. Nuestros amigos y familiares nos adulaban y nos admiraban. Nuestra posición social había cambiado. Teníamos una nueva identidad. Estábamos satisfechos. Todos esos años de sufrimiento valieron la pena. Pero eso nunca dura. Después de tantos años de trabajo, mi cuerpo volvió a deteriorarse. El médico me dijo, son enfermedades complejas. Ninguno de sus órganos funciona correctamente. No hay nada que podamos hacer. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte. Yo no podía aceptar esa noticia. ¿Acaso debía irme a esperar la muerte? Sí, tenía dinero y disfrutaba de mi vida material. ¿Pero de qué me servía? No había dinero que pudiera salvarme ahora. Cierto. Los dolores hacían que deseara morir. ¿Qué más podía hacer? Con mi pesar miré hacia arriba y le pedí al cielo que me salvara. En mi desesperación, una amiga me compartió el Evangelio de Dios Todopoderoso de los últimos días. Ella dijo que Dios se convirtió en carne en los últimos días para salvarnos, expresar la verdad y revelar los misterios de la vida, que Él revela la fuente del mal en el mundo. ¿Por qué nuestras vidas están tan vacías y llenas de sufrimiento?
¿De dónde vienen las enfermedades? ¿En manos de quién reside nuestro destino? ¿Qué puede darle verdadero sentido a nuestras vidas y más? Dijo que al leer sus palabras y comprender la verdad, vemos a través de estas cosas y así nuestro sufrimiento se aliviará. Ella me leyó un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Vamos a leerlo. Claro. ¿Cuál es la fuente del sufrimiento que los humanos soportan toda su vida? ¿Qué causó que tuvieran estas cosas? Los humanos no las tenían cuando fueron creados en el principio. Entonces, ¿de dónde vinieron estas cosas? Surgieron luego de que los humanos fueran tentados por Satanás y su carne se volviera degenerada. El dolor de la carne humana, todas sus aflicciones y su vacío, así como las miserables desdichas del mundo humano, llegaron después de que Satanás corrompiese a la humanidad. Después de que los humanos fuesen corrompidos, Satanás empezó a atormentarlos. Se volvieron más degenerados y sus enfermedades se volvieron más y más graves. Y el sufrimiento se fue agravando. Con el paso del tiempo, la gente sentía el vacío y la tragedia del mundo y que ya no podían vivir en este lugar. Y sentían cada vez menos esperanza por el mundo. Satanás hizo caer este sufrimiento sobre la humanidad. Amén. Entonces mi amiga me compartió sus enseñanzas. Cuando Dios nos creó, todos vivíamos bajo su protección. Vivíamos en libertad en el jardín del Edén, sin enfermedades, muertes ni preocupaciones. Pero cuando Satanás tentó y corrompió a la humanidad, traicionamos a Dios y perdimos su cuidado y protección. Vivimos bajo el campo de acción y de acuerdo a los principios que Satanás impone. Siempre estamos compitiendo unos contra otros. Engañamos y nos peleamos por fama, riqueza y por estatus. De aquí provienen las enfermedades y la tristeza de nuestro espíritu. Este sufrimiento y estas preocupaciones hacen que todos sientan que la vida es muy dolorosa, agotadora o demasiado dura. Todo esto ha sucedido porque Satanás nos ha corrompido. Es Satanás atormentándonos. Pero Dios ha venido al mundo en carne para salvarnos. Él expresa las verdades para poder salvarnos y purificarnos. Si nosotros leemos las palabras de Dios y vivimos de acuerdo a ellas, podemos obtener su protección y guía, librarnos de la corrupción, alcanzar su salvación y ser llevados por Él a nuestro destino final. Al escuchar sus palabras, sentí cierta esperanza. Sentí que Dios podía salvarme del sufrimiento. Así que estudié la obra de Dios Todopoderoso. Mi amiga me dio una copia de la palabra manifestada en carne. A diario, leía las palabras de Dios y me reunía con mis hermanos. Durante mis devocionales, vi en un video una lectura de las palabras de Dios. Veámoslo juntas ahora. Claro. Dios Todopoderoso dice: sean cuales sean tus antecedentes, y sea cual sea el viaje que tengas por delante, nadie puede escapar de las orquestaciones y disposiciones del cielo, y nadie tiene el control de su propio destino, pues solo Él, que gobierna sobre todas las cosas, es capaz de llevar a cabo semejante obra. Desde el día en que el hombre comenzó a existir, Dios siempre ha obrado de esta manera, gestionando el universo, dirigiendo las reglas del cambio para todas las cosas y la trayectoria de su movimiento. Como todas las cosas, el hombre, silenciosamente y sin saberlo, es alimentado por la dulzura, la lluvia y el rocío de Dios. Como todas las cosas y sin saberlo, el hombre vive bajo la orquestación de la mano de Dios. El corazón y el espíritu del hombre están en la mano de Dios. Todo lo que hay en su vida es contemplado por los ojos de Dios. Independientemente de si crees esto o no, todas las cosas, vivas o muertas, cambiarán, se transformarán, se renovarán y desaparecerán de acuerdo con los pensamientos de Dios. Así es como Dios preside sobre todas las cosas. Amén. Amén. Cuando vi este video, entendí que Dios es el Creador
y que Él gobierna sobre todo. Es Dios quien provee y nutre a toda la humanidad. Nuestro destino, nuestra vida y muerte y nuestra felicidad descansan en su mano. Así es. No podemos cambiar eso, manteniéndonos ocupados y apurados. Pero yo no entendía la soberanía de Dios. Yo había confiado en mi propia fuerza para cambiar mi destino, tratando de volverme rica. Pero aunque gané algo de dinero, nunca pude sentirme feliz. Mi alma sufría mucho y mi salud estaba deteriorada. Entonces me di cuenta, si la gente no cree en Dios ni lo adora, y si no obedece su soberanía, y si se resisten a su destino por deseo, sufrirán en vano e irán al infierno una vez que hayan muerto. Supe que Dios era mi único y verdadero apoyo. Es por eso que le oré y le confié mi salud. Ya sea que viviera o muriera, habría de someterme a la soberanía de Dios. Amén. Amén. Después de eso, comencé a asistir a la iglesia más a menudo. Mis hermanos leían las palabras de Dios y buscaban la verdad. Cumplían con su deber para agradar a Dios. Y yo sentía admiración. Quería librarme de mi antigua vida y vivir de otra forma. Así que le oraba a Dios a menudo. Le pedía que me diera más tiempo para asistir a las reuniones y cumplir con mi deber. Confiscaron la planta de aceite para hacer una nueva carretera. Claro. Dios te estaba dando una salida. Claro. Quería decir que ya no necesitaba ir de una planta a la otra como antes. Podía reunirme con otros y compartir la palabra de Dios, para contemplar su palabra y acercarme a Él. Cada día me sentía enriquecida. Un tiempo después, mi salud mejoró considerablemente. Gracias a Dios. Me sentía llena de energía y mi cuerpo estaba mucho más fuerte. Me sentía más relajada y a gusto. Estaba tan agradecida con Dios. Gracias a Dios. Luego, vi otro video de una lectura de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: por dinero baila el perro es una filosofía de Satanás y prevalece en toda la humanidad, en cada sociedad humana. Podríais decir que es una tendencia porque se ha introducido en el corazón de todos y cada uno. Desde el principio del todo, las personas no aceptaban este dicho, pero luego lo aceptaron tácitamente cuando entraron en contacto con la vida real y empezaron a sentir que estas palabras eran de hecho ciertas. ¿Acaso no es este un proceso que usa Satanás para corromper al hombre? Entonces, después de que Satanás utilice esta tendencia para corromper a las personas, ¿cómo se manifiesta en ellas? ¿Os parece que no podríais sobrevivir sin dinero en este mundo? ¿Que pasar un solo día sin dinero sería imposible? El estatus de las personas y el respeto que imponen se basan en el dinero que tienen. Las espaldas de los pobres se encorvan por la vergüenza, mientras que los ricos disfrutan de su elevada posición. Se alzan llenos de soberbia, hablando en voz alta y viviendo con arrogancia. ¿Qué aportan a las personas este dicho y esta tendencia? ¿No es cierto que mucha gente realiza cualquier sacrificio en su búsqueda del dinero? ¿No sacrifican mucho su dignidad y su personalidad en la búsqueda de más dinero? Además, ¿no pierde mucha gente la oportunidad de cumplir con su deber y seguir a Dios por culpa del dinero? ¿No es esto una pérdida para las personas? Sí. ¿No es Satanás siniestro al usar este método y este dicho para corromper al hombre hasta ese punto? ¿No es una artimaña maliciosa? Después de ver esto, pude entender que todas esas décadas en las que sentí dolor y cansancio se debían a que Satanás y la influencia de la sociedad me hicieron seguir apegos mundanos y adorar el tener dinero. Durante mi infancia, cuando vivía en la pobreza, fui excluida y menospreciada. Cuando veía gente rica que vivía bien e inspiraba respeto, me convencía de que para vivir en este mundo requería dinero. El dinero no es omnipotente, pero sin él no se puede hacer nada. Por dinero baila el perro. También aquel que paga es quien manda. El dinero está en primer lugar. Y el hombre
hará lo que sea para hacerse rico. Son falacias satánicas que echaron raíces en mi corazón y gobernaban mi razón. Yo pensaba que el dinero lo era todo, que me volvería alguien admirada, respetada y feliz. La búsqueda de dinero se convirtió en mi único objetivo y solo me importaba ganar más a toda costa. ¿Qué importaba si yo me sentía mareada o enferma, o si ya no podía soportarlo? Cada vez que me ponía a pensar en ganar dinero y vivir como una persona rica, apretaba los dientes y seguía trabajando. Incluso cuando tuve cáncer, no generó un cambio. De hecho, hizo que el dinero fuera más importante. Lo necesitaba para tratarme y así poder seguir viviendo. Ni siquiera entonces dejé de intentar ganar dinero. Estaba firmemente atada por Satanás y yo no era más que una esclava del dinero. Cierto. A pesar de que tenía un auto, una casa y algo de dinero, y de que había logrado respeto y admiración, no me sentía feliz en absoluto. Desarrollé enfermedades e incluso cáncer. Mi dinero no podía aliviar mis dolores intensos, ni tampoco salvar mi vida. Así es. Sentía mucho dolor y estaba desesperada. Tener más dinero no servía de nada a esas alturas. Antes habría cambiado mi vida por dinero. Ahora compraba mi vida con él. Viví para ganar dinero, pero me quedé con las manos vacías. Entonces me quedó claro que ir tras el dinero era vivir de manera incorrecta. El dinero es un truco de Satanás para dañar y corromper. Es un yugo que Satanás pone en nuestros cuellos. Es cierto. Es cierto. Si no fuera por la palabra de Dios, incluso ahora no habría descubierto cómo Satanás usa el dinero para atarnos y así poder controlarnos y hacernos daño. Y que él todavía me estaría guiando para atormentar y hacer lo que le plazca. Por supuesto. Vi que las personas no entendían la verdad, por ende, no sabían cómo vivir, que solo seguían a la multitud priorizando el dinero. Es una pena tan grande. Tuve suerte de oír la voz de Dios, de postrarme ante Él y de escapar de Satanás. Fue la salvación de Dios y yo estaba llena de gratitud hacia Él. Gracias a Dios. Luego, cuando mi esposo salía a comprar suministros, yo tenía que salir de casa a trabajar en la planta. A veces nuestras reuniones coincidían. Aunque yo participaba, por dentro estaba inquieta. Sentía culpa en mi corazón. Pensaba en cómo me había enfermado por ganar dinero. El médico me había dado una sentencia de muerte. Fue Dios quien me salvó cuando estuve al borde de la muerte y me dio otra oportunidad. Pero no podía cumplir con mi deber y retribuir su amor. Sentía que estaba en deuda con Él. Pensé en lo que dijo el Señor Jesús. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y en 1 Timoteo 6:8 dice lo siguiente: si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Exactamente. ¿Cuál es el propósito de ganar más dinero si así pierdes tu vida? No existe. Pensé en poner en alquiler la planta de carbón. Ganaría menos dinero, pero al menos podría adorar a Dios y cumplir con mi deber. Pero lo pensé 2 veces. Esa planta rendía frutos y nos había costado mucho poner en marcha el negocio. Era una pena deshacerme de ella. Sentía muchas dudas. No sabía qué hacer, así que oré y le pedí ayuda a Dios. Un día leí esto en las palabras de Dios. Pero existe una forma muy simple de liberarse a uno mismo de este estado, que es decir adiós a la antigua forma de vida, a los anteriores objetivos en la vida, resumir y analizar el estilo de vida que se tenía en el pasado, la visión de la vida, aquello que se busca lograr, los ideales y los deseos también, y compararlos después con la voluntad y las exigencias de Dios para el hombre, y comprobar si hay alguno de ellos que sea acorde con la voluntad de Dios, y todo aquello que Él exige que sea hecho, si todos ellos transmiten los valores correctos de la vida, llevan a uno
a un mayor entendimiento de la verdad y vivir a la semejanza de un ser humano. Cuando investigas repetidamente y analizas cuidadosamente los diversos objetivos que las personas persiguen en la vida y sus miles de formas diferentes de vivir, te darás cuenta que ninguno de ellos encaja con el propósito original del Creador con el que creó la humanidad. Todos apartan a las personas de su soberanía y su cuidado. Son trampas que provocan que las personas sean depravadas y vayan al infierno. Después de que reconozcas esto, tu tarea es dejar de lado tu antigua visión de la vida, mantenerte alejado de diversas trampas, dejar a Dios que se haga cargo de tu vida y haga arreglos para ti, someterte a las orquestaciones y la dirección de Dios, vivir sin elección personal y ser alguien que lo adora a Él. Amén. Amén. Al leer las palabras de Dios, recordé aquellas reglas satánicas que antes solían guiar mi vida cuando intentaba hacerme rica. Creía que por dinero baila el perro, que el dinero no es omnipotente, pero que sin él no se puede hacer nada. Para ser rica y ganarme el respeto de la gente, tuve que luchar por ganar dinero. Aquellos días fueron dolorosos y deprimentes. Sí. ¿Tan importante era el dinero para mí? ¿Qué podría darme, sinceramente? Podría comprarme una casa, un auto. Me dejaría tener una buena vida material, volverme respetable y me daría un disfrute carnal temporal. Pero no llenaría mi corazón ni detendría mi dolor. No podía traerme paz ni alegría. No acabaría con el sufrimiento de mi enfermedad y no podía salvar mi vida. Es verdad. Pensaba en el director de la escuela de la zona. Tenía dinero y estatus, pero murió de cáncer. El dinero y el estatus no lo ayudaron a huir del sufrimiento y la muerte. He oído de personas ricas que tuvieron vidas muy dolorosas y vacías y que se suicidaron para acabar con eso. Así como personas que han engañado y que se han peleado, incluso defraudando a otros, perdiendo su humanidad solo por dinero. Todas estas historias y mi propia experiencia personal hicieron que me diera cuenta que el lucro económico solo vuelve a la gente más corrupta y más decadente. Las aleja de Dios y las acerca al pecado. Es cierto. Es cierto. Me hizo pensar en Job. No buscaba el dinero ni la comodidad material. Job obedecía a la soberanía de Dios y conoció sus actos en todas las cosas. Y al final ganó la bendición de Dios. Pensaba en cómo, una vez que Jesús lo llamó, Pedro dejó todo a un lado para seguir a Dios. Procuró conocerlo y amarlo. Y Dios lo perfeccionó y llevó una vida con sentido. Amén. Entonces me di cuenta de que conocer a Dios, adorarlo, intentar vivir de acuerdo con su palabra y alcanzar su elogio son las cosas más importantes de la vida. Sí. Sí. No fue fácil encontrar la fe y el camino correcto. Sabía que continuar persiguiendo riquezas y placeres terrenales y rindiéndome ante la búsqueda de la verdad y la salvación era una tontería. Pensar en esto liberaba a mi corazón. Ya no quería ser esclava del dinero. Solo quería más tiempo y energía para buscar la verdad. Después de eso, le propuse a mi esposo poner la planta en alquiler. Con la ayuda de las orquestaciones de Dios, logramos alquilarla para ir a las reuniones y cumplir con mi deber. Los caminos de Dios son Es un enigma. cierto. 2 años después, mi esposo contrajo una enfermedad repentinamente y falleció. Su muerte fue muy difícil para mí e hizo que me diera cuenta de lo frágil que es la vida. Mi esposo pasó la mayor parte de su vida corriendo, esforzándose por ganar dinero. Su presión arterial estaba por sobre 200, pero no se detenía. Se fracturó la cadera y volvió a trabajar antes de estar recuperado. No descansaba aunque se lo pidiera. Él también fue esclavo del dinero. Fue dominado por Satanás toda su vida. Sí. Él nunca se rendía, ni siquiera ante la muerte. Quería ganar dinero y vivir una buena vida, y al final la perdió. La fama y la riqueza no lo salvaron. No aliviaron su dolor, ni tampoco burlaron su muerte. Es cierto. Es como Dios dice. Las personas gastan su vida persiguiendo el dinero y la fama,
Se aferran a estas cosas como si fuera un clavo ardiendo, pensando que son sus únicos apoyos, como si teniéndolos pudiesen seguir viviendo, y de ese modo creen que es posible eximirse de la muerte. Pero solo al momento de estar cerca de morir, ellas se dan cuenta de cuán lejos están todas estas cosas de ellas, cuán débiles son frente a la muerte, cuán fácilmente estas cosas que desean se hacen añicos, cuán solas se encuentran, cuán desamparadas están, sin ningún lugar a donde poder ir. Son conscientes de que la vida no puede comprarse con dinero ni tampoco fama, que no importa cuán rica sea una persona ni la posición que tenga, todas ellas son pobres e insignificantes por igual frente a la muerte. Ven que el dinero no puede comprar la vida, que la fama no puede borrar la muerte, que ni la fama ni el dinero pueden alargar un solo minuto o un segundo la vida de una persona. Amén. Amén. En retrospectiva, pasé gran parte de mi vida corriendo para ganar dinero. Conseguí respeto y admiración de otras personas, aunque en cada paso, en cada momento de mi vida, fui torturada por Satanás. Pero al final, Dios me salvó de la vorágine y la obsesión por el dinero, y también cambió el rumbo de mi vida. Ahora, mientras busco la verdad y cumplo con mi deber, me siento una persona libre y en paz. Eso es algo que el dinero no puede comprar. Así es. Gracias a Dios Todopoderoso por salvarme. Gracias Gracias a Dios. Gracias a Dios.